Buenos días, vamos a hablar sobre la introducción a la lingüística por parte del grupo 3. Introducción a la lingüística, Cristeva. Hacer del lenguaje un objeto privilegiado de reflexión de ciencia y de filosofía es sin duda un gesto cuyo alcance no se ha medido todavía, pues si el lenguaje se ha convertido en un objeto de reflexión específica desde hace muchos siglos, por su parte, la ciencia lingüística es más reciente. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y a la decodificación. La producción del lenguaje consiste en la materialización de los signos sonoros o escritos, que simbolizan objetos, ideas, etcétera, de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística. ¿Cuál es la importancia, cuál es la función del lenguaje? Pues bien, el lenguaje tiene varias funciones de importancia, referencial o representativa, que cumple la función de comunicar contenidos emotiva o expresivamente, en el que el emisor muestra intención comunicativa o apelativa. Cuando el lenguaje busca provocar en el receptor una reacción de cualquier tipo, sea poética o sea estética. Entre la introducción de la lingüística se encuentra la lengua, que es la parte social del lenguaje, la cual no se puede modificar por el hablante, ya que obedece ciertas leyes de un contrato social. La lengua en sí solo retiene un sistema de signos en el que lo único que lo conforma es el sentido y la imagen acústica. Entonces podemos decir que es un sistema hecho con signos, el cual se combina con ciertas leyes específicas. También está el tema del habla, que es un acto individual de voluntad y de inteligencia. Y entre todo esto agrupa las combinaciones individuales personales junto con los actos de fonación necesarios para ciertas combinaciones. En el tema del habla se encuentra el discurso que designa de manera rigurosa la manifestación de la comunicación viva, en el cual implica en primer lugar la participación del sujeto con el lenguaje mediante el habla del individuo. También está el tema de los signos, el cual es lo que sustituye algo por alguien, es decir, que se dirige a alguien y evoca para aquel un objeto o un hecho. Entre estas, según Peirce, lo clasificó en tres categorías, el cual es el icono, índice y símbolo. El icono se refiere al objeto por su parecido con él. El índice no parece forzosamente al objeto, pero recibe cierta influencia. Y el símbolo se refiere a un objeto que designa por especie de ley, es decir, a través de la idea. Listo. Sigue el signo lingüístico, es la unidad de la lengua, se divide en el significante y el significado. El significante es la palabra hablada o escrita y es la cadena de sonido que representa el concepto. El significado es el concepto que viene a nuestra mente al escuchar la palabra. Tiene 5 características, se divide en lineal, arbitrario, convencional, mutable, inmutable y articulado. Lo arbitrario del signo es válido y obligatorio, es decir, no hay necesidad natural que una el significante o el significado. La teoría del signo se basa en la reducción fónica, que es el discurso, y la semiología es que André Martinet escribe que no se necesita palabra alguna. El fonema, la palabra significa sonido de la voz, es la unidad en la que podemos dividir la cadena de sonidos. Se divide en 2 clases de fonemas o sus clasificaciones, los vocálicos y los consonantes. Los vocálicos son las vocales A, E, I, O, U, y los consonantes son el resto del abecedario, como B, C, D, F, G, H y el resto. En el vocálico no se necesita tanto aire como en el abecedario. Sigue los frasogramas. Son inscripciones que transmiten mensajes completos, dentro de los cuales no se distinguen las distintas palabras. Se divide en pictogramas, serie de dibujos que fijan un contenido sin referirse a su forma lingüística, como dibujos o gráficas de indios.
de los indios, y los signos convencionales como los totémicos, los tabúes y los mágicos. El logograma. Estas son unas marcas de diferentes palabras, las cuales sustituyen el término de ideograma, el cual fue propuesto por Bonfield, Gill, Eastridge, etc. También Marcel Cohen llama pues a los logogramas como escrituras ordenadas, como la de los chinos, la de los sumerios y en parte la de los egipcios. Estas no solo representan el contenido, sino también el orden sintáctico, en comparación con la pictografía, la logografía y a veces el aspecto fonético del enunciado. Esto indica que el elemento mínimo escrito no es una idea o un concepto sin soporte material, sino una palabra y una unidad de lenguaje. El morfegrama. Esta marca las distintas partes de la palabra, que son los morfemas, y esta es la unidad mínima analizable que posee significado gramatical, siendo en efecto la dislocación de la palabra en morfemas una tarea analítica extremadamente compleja y ardua. Silabograma. Estas escrituras que distinguen las diferentes sílabas se dividen en tres subcategorías, las cuales son la primera, los signos marcan sílabas de diversas construcciones fonéticas; la segunda, los signos indican únicamente sílabas abiertas; y la última, que habla acerca de que los signos designan únicamente unas vocales aisladas en combinación con unas consonantes y la vocal A. Ya por último, tenemos lo que es la ciencia lingüística, la cual textualmente nos indica que se divide en varias ramas que estudian bajo diversos aspectos los elementos o categorías lingüísticas y sus relaciones. Tenemos la lexicografía, que es el sentido, la selectividad y la combinación de las palabras, la cual se dice en el diccionario que es la vida de las palabras, lo que le da como un sentido a cada oración. Tenemos la parte de la semántica, que se ocupa de las relaciones de significación entre los elementos de un enunciado, y tenemos por último la gramática, que es el estudio de las formas y de las construcciones. Las categorías sintácticas son las básicas tradicionalmente establecidas, las cuales son parte del discurso dentro de una oración, que tenemos como el sujeto y el predicado, que el sujeto es al que se le atribuye un carácter y el predicado una actividad. Tenemos los determinantes, que es el nombre, el adjetivo y el sujeto, que forman el sintagma nominal, y tenemos por último los complementos del verbo, que designa el objeto o circunstancia de la opción. Y ya con eso terminaríamos nuestra exposición y damos las gracias por escucharnos.